y les comparto mi pantalla. Entonces, turbina Pelton, ¿verdad? Turbina Pelton, bueno, ya vimos que es una turbina de tipo impulso, ¿verdad? Significa que el flujo cuando baja, ¿verdad? De una gran altura, ¿verdad? Va a ir bajando. Y ya cuando llega aquí, justo cuando sale de la tobera y entra la presión atmosférica, aquí es donde ocurre toda la caída de presión, ¿verdad? Y al perder la presión, su energía, pues la energía que tiene aquí de la altura, ¿verdad? Se convierte en energía cinética del chorro, ¿verdad? Y es el impulso de este chorro el que va a mover la rueda. Ahora, el flujo al incidir sobre el álave, en vez de incidir así, en realidad, si yo veo el álave desde arriba, ¿verdad? En este caso, yo voy a ver que el flujo al llegar al álave se parte en dos, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo divide a uno y otro lado, ¿verdad? Divide a uno y otro lado, simplemente de una manera simbólica más sencilla, es decir, bueno, nada más lo desvía, ¿verdad? Y eso genera el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, esa es digamos, en pocas palabras, cómo funciona, ¿verdad? Es una turbina tipo impulso. Eso sí, es eficiente para aplicaciones de grandes alturas H. Entonces, cuando tenemos alturas, sobre todo de cientos de metros, es cuando estas ruedas Pelton son muy eficientes. Significa que esa energía potencial, la mayor parte de ella se transforma en potencia de movimiento, ¿verdad? Porque estas realmente generan movimiento para cualquier altura, pero es en estas grandes alturas de cientos de metros donde ahí sí la rueda aprovecha, convierte más o menos el 90% de la energía disponible, ¿verdad? En potencia de rotación de eje. Entonces, es muy eficiente para aplicaciones de grandes alturas y como es eficiente para esas situaciones, pues entonces es la adecuada para usarse en esas situaciones, ¿verdad? Ahora, ¿el rodete qué es? El rodete simplemente es un disco circular, ¿verdad? Que tiene álaves espaciados sobre la periferia. Entonces, sobre su circunferencia, ¿verdad? Se van a montar ciertos álaves, que en realidad son dos cucharones, uno al lado de otro, de tal manera que cuando el flujo choca contra ellos, ¿verdad? Desvía a uno y otro lado, ¿verdad? Ahora bien, una o más toberas dirigen su chorro sobre la tangente al disco. Cada chorro incide sobre el centro de los álaves. Entonces, para aprovechar al máximo esta situación, a veces se colocan varias toberas, ¿verdad? A veces se colocan varias toberas. Imagínense que imagínense que este es un plano horizontal y entonces el flujo va bajando, ¿verdad? Y ya en el plano inferior, ya cuando bajó toda esa gran altura, en el piso de la planta, ¿verdad? Yo coloco toberas en forma de cruz, ¿verdad? En forma de cruz. Y entonces, bueno, el flujo cuando llega aquí abajo, ¿verdad? Ya se distribuye y cada tobera dispara un chorro sobre distintos álaves y entonces ya estoy generando torque en varios puntos, ¿verdad? Entonces, las ruedas Pelton pueden ser de un solo chorro o pueden ser de varios chorros, dependiendo de la instalación, ¿verdad? Puede estar disparando sobre varios álaves al mismo tiempo o nada más sobre el que le toca estar ahí en el instante cuando eso se está moviendo, ¿verdad? Bueno, ahora, un filo en el centro de los álaves divide al chorro en dos partes iguales, de tal manera que salen del álave en direcciones casi opuestas al chorro incidente. Entonces, lo ideal es que el flujo vaya así, que lo separe hacia atrás. Eso me va a dar el mayor torque posible, pero la verdad es que por cuestiones prácticas, ¿verdad? Pues no 180 grados, ¿verdad? Si acaso es un ángulo más o menos de 165, ¿verdad? 165. Entonces, exactamente por qué es así, no lo sé. Tal vez ya al dar una vuelta de 180, ¿verdad? Tal vez ocurra mucha fricción a la hora de dar la vuelta, ¿verdad? Otra situación es que va a disparar un chorro más o menos
sobre la estructura de donde viene, ¿verdad? Entonces, pues uno también quiere que el agua vaya en cierta dirección, tal vez para recogerla, ¿verdad? Para que uno no quiera inundar también el lugar ese, ¿verdad? Entonces, pero bueno, también si fuera 180 hay mayor longitud de recorrido y va a haber más fricción sobre la superficie. Entonces, puede haber distintas razones por las cuales no se escoge 180. Yo la verdad lo desconozco, ¿verdad? Pero un ángulo estándar es de 165 grados. El flujo llega y se desvía a 165, de tal manera que lo dispara más o menos a uno y otro lado. No exactamente hacia atrás, pero a cierto ángulo, ¿verdad? Casi completamente hacia atrás, ¿verdad? Faltarían, si acaso, 25 grados para llegar al 180, ¿eh? Viento, faltarían que 15 grados para llegar al 180, ¿verdad? 15 grados faltarían. Entonces, entonces vemos que de todos modos, pues da casi toda la vuelta hacia atrás, ¿no? Bueno, entonces, parte el chorro en dos, casi lo manda de regreso, ¿verdad? Faltarían unos 15 grados para llegar a 180 típicamente. Ahora, vamos a hablar acerca de los triángulos de velocidades porque vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer un análisis de qué es lo que le pasa a la energía cinética del chorro cuando incide sobre los álabes. Y a partir de ese análisis vamos a calcular la eficiencia de la rueda Pelton para distintas circunstancias. Entonces, los triángulos de velocidades, cuando el chorro incide sobre el álabe, ¿cómo es? Bueno, para empezar, cuando el chorro incide sobre el álabe, el flujo se desvía y eso genera una fuerza de reacción sobre el álabe. Y esa fuerza, por la distancia, va a crear un torque y va a crear movimiento. Entonces, en instancias futuras, cuando el chorro choca contra el álabe, la rueda ya se está moviendo. No solo eso. Si el chorro va a chocar contra el álabe se está moviendo a una velocidad tangencial de rotación igual a U igual a omega por R. A U igual a omega por R. Está rotando a cierta velocidad angular omega. Y R es el radio desde el centro hasta la línea de acción del chorro, ¿verdad? Entonces, esa es la velocidad tangencial de rotación del álabe. De tal manera que cuando el chorro choca con el álabe, no va a chocar a la velocidad C1. Va a chocar a la velocidad C1 menos U. Es decir, va a entrar a cierta velocidad relativa, ¿verdad? Entonces, bueno, pues la velocidad relativa con la que el chorro entra al álabe, si nos fijamos aquí, digamos en la entrada, ¿verdad? Justo cuando el chorro va entrando al álabe, justo aquí, bueno, pues está entrando, vamos a llamar esto la frontera 1. Vamos a llamar esto la frontera 1, justo cuando entra al álabe. Entonces, justo cuando entra al álabe, el chorro viene a una velocidad C1, pero lo cierto es que cuando entra al álabe no va a entrar a esa velocidad de chorro C1. Si el álabe se mueve a una velocidad U y C1 a una velocidad C1, pues entonces hay una velocidad relativa de C1 con U. Y la diferencia de esas dos es la velocidad con la que el chorro entra al álabe, ¿verdad? Entonces, el chorro entra al álabe a una velocidad W1 igual a C1 menos U. Es la velocidad relativa al álabe, la velocidad W, de la cual hablamos tanto en los triángulos de velocidades, ¿verdad? Velocidad relativa al álabe. Bueno, entonces, ahora bien, el flujo se va a partir en dos y aquí va a ser cierta fricción, aquí va a ser cierta fricción, pero al final va a salir a cierto ángulo tangencial al álabe, ¿verdad? Tangencial al álabe aquí y tangencial al álabe acá. Y la tangente al álabe, si esta es la dirección del movimiento del álabe, ¿verdad? La dirección tangencial, entonces el flujo sale a cierta dirección con respecto a la velocidad tangencial de rotación. Y esa es la componente tangencial al álabe, ¿verdad? Del flujo. Y es lo que yo les decía, este ángulo típicamente de 165 grados, pero aquí vamos a dejarlo indicado como beta 2 para que a la hora de hacer el análisis veamos cómo beta 2 influye ya en lo que resulta, ¿verdad? Entonces dejamos indicado este ángulo como beta 2, el ángulo del chorro con respecto a la dirección de U, ¿verdad? Entonces, entonces vamos a ver. Entonces, en el álabe yo entro con esta velocidad W y salgo
y salgo, ¿verdad?, con una velocidad W2. Claro, esta W2, estrictamente hablando, no es igual a W1, porque el flujo hace fricción sobre las paredes, ¿verdad? Hace fricción sobre las paredes. Entonces, no es exactamente la misma. Pero bueno, entonces, W2 es la tangencial al árabe, pero este punto forma parte del árabe, entonces tiene una velocidad U. Entonces aquí tengo la velocidad U justo en el punto de salida, ¿verdad? Está la velocidad U. Y W más U me va a dar la velocidad absoluta. La velocidad absoluta es lo que observaría un tipo que está parado fijo acá afuera, que no se está moviendo con el ala. Es la velocidad C2 que esta persona observaría. Entonces, ahora esa velocidad C2, aquí la puse en color naranja, ¿verdad? Bueno, la velocidad C2 está en azul. Entonces las grises son las relativas al árabe. Es la velocidad de rotación del árabe y la velocidad del flujo relativa al árabe, W2 y U. Y la suma vectorial de las dos es C2, es la velocidad absoluta del flujo. Ahora bien, este triángulo de velocidades tiene una componente tangencial, es decir, paralela a la tangencial de rotación. Entonces es paralela, ¿verdad? Es horizontal en el triángulo de velocidades. Y esta velocidad, ¿a qué es igual? Es igual a U menos W2 teta. Esta componente de aquí es la componente tangencial de W2. Sería W teta 2. Y entonces tenemos que la velocidad U le resto W teta 2, me voy a quedar con C teta 2, ¿verdad? Entonces C teta 2 es la resta de estas dos, de C2 menos W teta 2. Y bueno, pues ese ángulo de trigonometría es igual, ¿verdad? Yo aquí tengo la velocidad U y esa le voy a sumar vectorialmente W2 por el coseno del ángulo. Ahora, porque el ángulo es mayor a 90 grados, entonces esto es negativo, ¿verdad? Esto es negativo, porque el coseno de un ángulo mayor a 90 grados es negativo. Entonces en fórmula yo pongo U más W2 coseno de beta 2. Pero lo cierto es que como beta 2 es mayor a 90, esto es negativo. Y entonces tengo U menos, entonces voy a tener U menos W beta 2. Es menos porque típicamente el ángulo es mayor a 90, ¿verdad? Entonces significa que si el ángulo no fuera mayor a 90, W2 iría en esta dirección, pero porque es mayor a 90, su componente va en dirección contraria, ¿verdad? Entonces, bueno, la cosa es que ahí está la fórmula de C teta 2 en función de W2 y en función del ángulo beta 2. Recuerden que beta 2 es el ángulo que forma el chorro de salida con respecto a la dirección tangencial de rotación. Bueno, lo cierto es que ya tengo el triángulo de velocidades en 1 y en 2. El triángulo de velocidades en 2 es este y el triángulo de velocidades en 1 es este. Entonces vamos a escribirlo. En la entrada, W1 es igual a C1 menos U. Es decir, la velocidad del flujo relativa al árabe es la resta de C1 menos U. Si U se está moviendo y C1 viene así, la resta de esas dos es la velocidad con la que el flujo entra al árabe. Entonces, esta es mi fórmula. Esa es mi fórmula de mi triángulo de velocidades, ¿verdad? C1, si U la paso del otro lado, C1 es igual a W1 más U. Entonces C1 es igual a W1 más U. Entonces, ¿cómo queda mi triángulo de velocidades? Tengo mi velocidad absoluta, C1 que es igual a W1 más U. Pero vectorialmente, en un triángulo de velocidades, la velocidad absoluta es la suma vectorial de W con U. Pero en ambos casos, la velocidad tangencial al árabe es horizontal y la velocidad de rotación del árabe también es horizontal. Entonces, estos dos se suman horizontalmente para darme C1. Entonces, el triángulo de velocidades en la entrada de una rueda Pelton
son dos vectores alineados que juntos me forman el C1, ¿verdad? Es el triángulo de velocidades en la entrada. Simplemente este triángulo de velocidades lo único que me dice es que la velocidad relativa al A a la B del flujo que entra es igual a C1 menos 1. Entonces, W1 es igual a C1 menos 1. De este triángulo de velocidades me dice que W1 es igual a la resta de esta flecha grande menos esta flecha más pequeña, ¿verdad? Entonces el triángulo de velocidades está de alguna manera expresado en esta fórmula. Entonces no me dice gran cosa más que eso. En una rueda Pelton, el chorro, la velocidad relativa siempre va a ser igual a la velocidad del chorro menos velocidad del ala. Siempre va a ser así. En la entrada. Y en la salida, el triángulo de velocidades siempre tiene esta forma, ¿verdad? Esta forma que ustedes observan aquí. Siempre va a ser así. El ángulo siempre va a ser mayor a 90 grados. Entonces el flujo va a salir, ¿verdad? En dirección contraria a como va entrando, ¿verdad? Y la componente tangencial de C θ, la componente C θ tangencial es U más W2 coseno de beta. Siempre va a ser así. Entonces en la salida, C θ2 es igual a U más W2 coseno de beta 2. Precisamente esa expresión que tenemos aquí, ¿verdad? Eso lo sacamos del triángulo de velocidades en la salida. Aquí se los dibujé de nuevo. Pero en realidad esa es la fórmula que nos interesa. Entonces, esa es la fórmula que nos interesa en la entrada, esa es la fórmula que nos interesa en la salida de los triángulos de velocidades. Ahora bien, vamos con la ecuación de Euler. Si recuerdan de la ecuación de Euler de la unidad 1, dijimos que en toda turbomáquina, y la rueda Pelton es una turbomáquina, dijimos que el trabajo por unidad de masa en una turbomáquina es igual a 1 por Z1 menos U2 por Z2, tratándose de turbinas, es 1 menos 2. Entro con más que con lo que salgo, ¿verdad? Entonces a ese sobrante es el trabajo transmitido al eje. Entonces eso viene de nuestro formulario de turbomáquinas. En el caso de turbinas es 1 menos 2 y es UC θ de la estación 1 menos UC θ de la estación 2. Entonces esta fórmula la vimos en la unidad 1, pero ahora vamos a sustituir. Vamos a sustituir en una rueda Pelton, voy a borrar aquí, en una rueda Pelton, este es el punto de entrada y este es el punto de salida. Pero tanto en el punto de entrada como en el punto de salida, la U vale lo mismo. Aquí esta U y esta U, pues vale lo mismo porque forman parte del mismo álabe, ¿verdad? Y están al mismo radio. En la entrada y en la salida están al mismo radio con respecto al centro. Entonces, como hay una ómega y tienen el mismo radio, la entrada y la salida, recuerden que este es un plano horizontal, entonces, tanto la entrada como la salida, 1 y 2 tienen la misma U. Entonces, entonces U1 es igual a U2 es igual a U. Entonces es la misma U aquí que acá. Ahora vamos con el Cθ. Cθ1, el C1 es completamente tangencial. Si ustedes se van al diagrama, el C1 está alineado con la dirección tangencial de rotación. Entonces C1 es igual a Cθ1, porque coincide con la dirección tangencial de rotación. Entonces, bueno, pero me piden Cθ1. Entonces C1 es igual a Cθ1 es como decir C1. Y C1 es igual a U más Wθ1. C1 es igual a U más W1, pero W1 coincide con la dirección tangencial de rotación. Entonces W1 es como decir Wθ1. W1 y Wθ1 es lo mismo. Coincide, este vector W1 coincide con la dirección tangencial de rotación. Entonces, C1 es igual a U más W1 y W1 es Wθ1, ¿verdad? Entonces, el Zθ1 es igual a C1, C1 es igual a U más W1 y W1 es igual a Wθ1. Entonces, Zθ1 es como decir U más Wθ1. Entonces, ya nos encargamos de Zθ1. Entonces, las U son iguales. Las U son iguales, ¿verdad? Entonces, como son iguales,
Como son iguales, lo puedo factorizar. Entonces, factoriza a zeta1 menos zeta2. Entonces, factoriza a zeta1 y aquí vamos a poner el zeta2. Y el zeta2 lo sacamos directamente del triángulo de velocidades, de la posición 2. En la salida, zeta2 es U más W2 coseno de beta 2. Entonces, ahí lo ponemos tal cual. Pero si se fijan, esta U se resta con esto. Y entonces el trabajo de una rueda Pelton, el trabajo por unidad de masa, de acuerdo a la ecuación de Euler, ¿verdad? De esas fórmulas de la unidad 1, nos queda que el trabajo por unidad de masa es igual a U, que es la que se factorizó afuera, por W teta 1, que es igual a W1, ¿verdad? Coincide, W1 menos W2 coseno de beta 2. Entonces, esta es la fórmula del trabajo por unidad de masa en una rueda Pelton, ¿verdad? Ahora bien, ya tenemos la fórmula, pero no hemos acabado. Podemos simplificarla aún más. Les decía, cuando el flujo incide sobre un ala B, hay fricción en la superficie. Hay fricción en la superficie. Esa fricción en la superficie hace que este chorro se parte en dos, pero se hace más lento, ¿verdad? Porque aquí hay fricción, entonces significa que el chorro como que se va ensanchando un poquito, ¿verdad? Se va ensanchando un poquito, porque se hace más lento por la fricción. Entonces, este diámetro no es la suma de estos, perdón, esta área es la suma de estas dos áreas. Pero bueno, no estrictamente hablando. En realidad lo que se conserva es el caudal, ¿verdad? El caudal de entrada es igual a la suma de los caudales de salida, ¿verdad? La suma de los caudales de salida. Pero este chorro al friccionar se hace más lento, entonces aquí las áreas se hacen más grandes, es decir, la suma de estas áreas no es esta área. ¿Ah? Más que nada la suma de los caudales de este caudal, pero la suma de estas áreas no es esta área porque este flujo friccionado es más lento, así que el área se hace más grande, ¿verdad? Entonces la suma de esas dos áreas es más grande que el área total. Pero bueno, lo importante es notar que el flujo que sale por los lados ha sido friccionado. Y al ser friccionado, este W1 se va a frenar, entonces el W2 es ligeramente menor que el W1, es decir, W2 está entre el 80 y el 90% del W1. Entonces, hay un factor de corrección, podemos expresar un W2 como una versión reducida de W1, donde este coeficiente de reducción varía entre 0.8 y 0.9. Es decir, en la práctica, la fricción es tal que esta velocidad que sale es entre el 80 y el 90% de la velocidad que va entrando. Entonces, si en la práctica se ha observado eso, que el flujo se ha reducido, si no hubiese fricción, este flujo saldría con la misma velocidad aquí y aquí, y la suma de las áreas me daría el área del chorro. Eso es lo que implicaría conservación de caudal. Pero porque el flujo se frena, el área se hace más grande y la velocidad se hace más pequeña. Y entonces el caudal que entra es igual al caudal que sale, pero la suma de las áreas es más grande que el área total y las velocidades que salen son más lentas que la velocidad que entra, ¿verdad? Todo por la fricción. Pero bueno, la moraleja es, ¿verdad? En pocas palabras, la moraleja es que en la práctica se ha observado que la fricción hace que el flujo se frene, que el flujo salga con una velocidad del 80 al 90% que con la que entra. Entonces, W2 es un factor de reducción de W1. Y ese factor de reducción vamos a llamarlo KW, porque modifica a la velocidad W. ¿No? Entonces, W2 vamos a poner KW por W1. Aquí en W2 y podemos factorizar el W1 y sacarlo, ¿verdad? Y entonces vamos a tener que el trabajo es igual a U por W1, ya sacamos el W1 de ambos términos y ya me va a quedar así. Ok, bueno, ahora vamos a ir al triángulo de velocidades en el punto 1. En el punto 1 tenemos que W1
W1 es igual a C1 menos U. La U puede pasar restando, ¿verdad? Entonces, W1 es igual a C1 menos U. Entonces, esta W1 pasa a ser C1 menos U. Y ahora sí, ya tenemos una fórmula del trabajo. Trabajo es igual a U por C1 menos U por 1 menos KW por coseno de beta 2. Donde beta 2 típicamente 165 grados, no en el 100% de los casos, pero en el 80-90% de los casos es así, ¿verdad? Y el KW típicamente entre 0.8 y 0.9, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya vamos a utilizar esta fórmula para definir la eficiencia del rodete. La eficiencia del rodete, ¿verdad? Es el trabajo producido en la rueda dada la energía cinética del chorro. Entonces, tenemos la primera interacción entre el chorro y el rodete, ¿verdad? El chorro va a interactuar con el álave del rodete. Entonces, en esa interacción, potencialmente yo voy a generar cierto trabajo a partir de la energía cinética. Lo ideal es que toda la energía cinética del chorro se convierta en trabajo. Pero lo cierto es que esa energía cinética del chorro no toda se va a convertir en trabajo, ¿verdad? Entonces vamos a comparar el trabajo contra la energía cinética del chorro para definir la eficiencia de la interacción del chorro con el álave del rodete. Entonces, la eficiencia del rodete me compara la energía disponible de la energía cinética del chorro contra el trabajo producido en la interacción del chorro con el álave, ese trabajo que ya definimos aquí. Entonces, si dividimos trabajo entre energía disponible, eso me va a dar la eficiencia de la interacción del chorro con el rodete. Y entonces sustituimos la W, ¿verdad? Con el 1 medio de C1 al cuadrado, ¿verdad? Ahora, aquí el 2 del denominador pasó al numerador, por ser denominador del denominador, lo pasó al numerador y está aquí. Entonces, bueno, ya queda definida así, este cociente es la eficiencia del rodete. Simplemente conceptualmente, ¿verdad? Estamos comparando el trabajo producido en el rodete con respecto a la energía disponible en el chorro. Ahora, aquí podemos agrupar términos. Vamos a definir, ya habíamos definido tú como la velocidad tangencial del álave con respecto a la velocidad del chorro. Ya les había hablado yo acerca de esto cuando vimos eficiencia de turbinas. Les había dicho que en turbinas Pelton, ¿verdad? Había que comparar la velocidad del tangencial del álave contra la velocidad del chorro, ¿verdad? Y vamos a definir el cociente de U sobre C, vamos a definirlo como nu. Simplemente porque aquí se da. Fíjense bien, aquí tengo U sobre C. Y aquí tengo otra U sobre C, porque recuerden que es C al cuadrado, ¿verdad? Entonces tengo U sobre C y U sobre C. Entonces, esta U sobre C pasa a ser esta nu, y esta otra U sobre C pasa a ser esta otra nu, ¿verdad? Y entonces, ya expresé esta fórmula en función del cociente U sobre C. C1, la velocidad del chorro, ¿verdad? Es la velocidad absoluta del chorro, C1. Bueno, entonces tengo una fórmula para la eficiencia del rodete. Ahora, dependiendo. Entonces, la eficiencia del rodete es una función de nu. También es una función de beta, ¿verdad? Pero por ahora ignoremos beta y decimos que el rodete depende del valor de nu. Entonces, dependiendo de cómo se compara la velocidad del álave con la velocidad del chorro, la eficiencia del rodete puede cambiar. Ahora, la pregunta es, ¿habrá un cociente? ¿Qué cociente de U con respecto a C1 me va a dar la máxima eficiencia posible? Es decir, ¿a qué velocidad debe ir el álave con respecto al chorro para sacarle el mayor provecho a esa interacción del chorro con el álave? Y bueno, pues lo que hacemos es que si la eficiencia depende de nu, vamos a derivar la eficiencia con respecto a nu e igualamos a 0. Y con esto vamos a sacar el máximo de esa función, ¿verdad? Vamos a sacar, a la hora de derivar eta con respecto a nu e igualar a 0, ¿verdad? Si yo despejo nu
de esta ecuación voy a sacar el nu que va a hacer posible que la eficiencia sea máxima. Entonces derivamos a eta r con respecto a nu, ¿verdad? Derivamos a toda esta expresión con respecto a nu, ¿verdad? Y la derivada me va a dar todo esto, ¿verdad? Y al igualarlo a cero, ¿verdad? Ahora sí, al igualarlo a cero estoy definiendo las condiciones donde ocurre el máximo de la función eta r. Entonces, para una eficiencia máxima, despejar nu de esta ecuación me va a dar el nu que me va a provocar la eficiencia máxima en la interacción del chorro con el álave. Y entonces, bueno, pues derivamos, igualamos a cero y despejamos nu. Y si despejamos nu de esta ecuación, ¿verdad? Nu da un medio. Entonces, significa que cuando la velocidad tangencial del álave es exactamente la mitad de la velocidad absoluta del chorro, entonces la eficiencia del rodete es la máxima posible, ¿verdad? Y entonces, si yo agarro nu igual a un medio y lo meto en la fórmula de la eficiencia, entonces, si yo sé que U sobre C1 es igual a un medio, que ahí es donde ocurre la máxima eficiencia de todos los casos posibles, si yo este punto 5 lo sustituyo aquí, ya voy a tener la eficiencia en función del ángulo beta, ¿verdad? Dada el parámetro óptimo nu. Entonces, entonces sustituimos y vemos que la eficiencia máxima del rodete, es decir, de la interacción del chorro con el álave, es igual a 1 menos KW coseno de beta 2 sobre 2. Entonces, dependiendo del ángulo que yo escoja de beta, ¿verdad? Va a ser la eficiencia que yo voy a alcanzar en la interacción del chorro con el álave, ¿verdad? Pero bueno, entonces ya sabemos que si yo como ingeniero voy a echar a andar una rueda Pelton, yo tengo que asegurarme que la velocidad de rotación del álave sea la mitad de la velocidad del chorro. Así yo puedo ajustar la tobera de donde sale el chorro para que la velocidad del chorro sea exactamente el doble de la velocidad de rotación del álave, porque en esa circunstancia yo le voy a sacar el mayor provecho a la interacción del chorro con el álave. Ahora, ¿qué eficiencia tiene esa interacción? Depende del ángulo beta 2, ¿verdad? Que ya viene del álave fabricado, ¿verdad? Recuerden que beta 2 es el ángulo con el que el chorro sale con respecto a la dirección de tangencial de rotación del álave, ¿verdad? Este es beta 2. Típicamente les decía 165 grados. Bueno, entonces ya llegamos a una fórmula para la eficiencia del rodete. Ahora, antes de seguir hablando de otras eficiencias, hay que hablar de las instalaciones hidráulicas, ¿verdad? Donde se instalan estas ruedas Pelton, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay distintas eficiencias. Ahorita estamos hablando de la primera eficiencia que salta a la mente, que es la interacción del chorro con el álave. Pero hay otras eficiencias. Cuando el flujo sale de la tobera, ahí hay cierta fricción, entonces también hay cierta eficiencia de la tobera, ¿verdad? Pero también el flujo, la rueda al rotar hace fricción con el eje. Y también hay fricción aerodinámica del álave con el aire que le rodea. Entonces también hay una eficiencia mecánica, ¿verdad? Entonces hay otras eficiencias. Pero antes de hablar de esas eficiencias, vamos a hablar de la instalación hidráulica donde va el rodete. La instalación hidráulica donde va el rodete, ¿verdad? Es muy importante porque de ahí vamos a sacar la eficiencia de la tobera. Entonces, ya hablamos de la eficiencia de la interacción del chorro con el álave, ahora vamos a hablar de la eficiencia de la tobera y para eso hay que ver primero la instalación hidráulica donde está montada la tobera y también la rueda. Entonces, vamos a ver. Yo tengo un nivel 1 de donde el flujo va a bajar hasta interactuar con la rueda Pelton. Entonces hay una altura global, o general, vamos a llamarlo así, entre el nivel 1 y la altura donde sale el chorro, que es precisamente a esa altura donde voy a interactuar con el álave.
Entonces, esta es la altura disponible que se va a convertir en energía cinética del chorro, la altura Hg. Pero lo cierto es que el flujo, al bajar, pues es una bajada de cientos de metros, entonces va a haber mucha fricción, entonces va a haber un HF de la tubería. Y recuerden que el HF es FL sobre D, B cuadrado sobre 2G. Ahora, uno diseña la tubería, uno diseña el diámetro de la tubería para que de acuerdo a su aspereza, ¿verdad? De acuerdo a su aspereza, bueno, pues su diámetro debe ser tal que el HF no debe ser más allá del 10% de la altura disponible, porque si no, pues estoy desperdiciando energía. Si va a haber fricción, es inevitable, pues uno dice, bueno, pues a lo mucho que llegue al 10% de la energía disponible y no más, ¿verdad? Entonces la gente que se ha dedicado a analizar esas situaciones han llegado a un criterio, ¿verdad? Que un buen diseño es desperdiciar a lo mucho el 10% de la energía disponible, no más, ¿verdad? Para cientos de metros de caída, este es un buen valor que uno está dispuesto a sacrificar, ¿verdad? Eso en base a experiencia. Ok, entonces, ahora, muchas veces entre el tanque y la tobera se pone un tanque intermedio porque amortigua transitorios. En temporadas altas de lluvia el nivel va a ser más alto, en temporadas más bajas el nivel va a ser más bajo, pero si yo pongo un tanque intermedio, pues entonces, si a veces es más, a veces menos, este tanque intermedio va a hacer que no haya mucha diferencia en el caudal que baje por aquí. Es decir, esto de alguna manera va a compensar cuando está bajo o cuando esté alto, ¿verdad? Cuando esté alto, de alguna manera, pues cuando esto sube, eso de alguna manera regula, cuando esto baja, eso de alguna manera regula, ¿verdad? Entonces, bueno, esto nada más amortigua transitorios, es para compensar cuando sube o baja el nivel con la temporada de lluvias. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es qué pasa aquí en el chorro. Queremos ahora determinar la eficiencia de la tobera. La eficiencia de la tobera. Entonces, para la eficiencia de la tobera, pues hay que tomar en cuenta cuánto está disponible. La altura disponible es el HG menos el HF. El HG menos el HF es lo que queda disponible en la tobera para convertirse en energía cinética del chorro. Entonces, vamos a definir la altura efectiva, les decía, como Hg menos Hf. Es la energía disponible después de que se perdió por fricción. Vamos a llamarle altura efectiva, ¿verdad? Lo que había menos lo que se perdió por fricción. Ahora, la energía disponible, la que había, es simplemente la energía potencial disponible, ¿verdad? Que es la altura del recipiente menos la altura de la tobera, ¿verdad? La diferencia de esas dos elevaciones es el Hg. La diferencia de dos elevaciones es el Hg. Y luego, pues a eso le voy a restar el Hf para ver con qué me quedo para convertir en energía cinética. Ahora bien, en una tobera, teóricamente hablando, si una tobera tiene cierto diámetro, ¿verdad? En la salida, teóricamente la velocidad de la salida es igual a raíz de 2GH, donde H es la altura disponible, es decir, Hg menos lo que se perdió por fricción, ¿verdad? Entonces, la altura efectiva, esta altura efectiva He, raíz de 2GHE, es la velocidad que va a salir precisamente de esa tobera. Ese es un balance de energía. Si hay un balance de energía de esta región, ¿verdad? Entre 1 y 2, ¿verdad? La velocidad de un balance de energía entre 1 y 2, la velocidad de 2 es igual a raíz de 2GHE. Esa es la fórmula de Torricelli, ¿verdad? Pero bueno, viene un balance de energía entre 1 y 2. Ahora, esa es la velocidad teórica. Porque la verdad es que cuando el flujo sale, de la boquilla, aquí también va a haber cierta fricción. Vamos a llamarle HF de la tobera, ¿verdad? Entonces aquí va a haber cierta fricción. Entonces, la velocidad del chorro no es la velocidad teórica raíz de 2GHE. Es la velocidad teórica raíz de 2GHE por un coeficiente que le va a quitar un poquito,
¿verdad? Entonces, este Kn es un factor que reduce la velocidad teórica. ¿Por qué? Porque va a haber fricción, el flujo va a rozar con la boquilla al salir, ¿verdad? Y entonces va a haber fricción. Ahora, ¿por qué roza al salir? Porque si uno se fija en el conducto ¿verdad? En este conducto hay un, pues, ¿cómo ponerlo? Es que el dibujo va a estar un poquito complicado de hacer, pero imagínense que yo aquí pongo un cono. Entonces este cono yo lo muevo para adelante o para atrás. Y entonces, dependiendo si yo lo muevo para adelante o para atrás, yo voy a variar el área por donde sale el chorro. Porque el flujo viene así. El flujo viene bajando por la tubería, y entra a la tobera. Pero en la tobera, este dibujo está muy feo, vamos a hacer un poquito mejor, poquito nada más. Entonces en la tobera yo tengo aquí un cono que regula. Yo tengo un cono que regula. Entonces este cono, porque si yo lo muevo para adelante, se corre para adelante. Y entonces aquí hay un área, que el cono cuando sale, más que aquí, bueno, total que el cono cuando sale, ¿verdad? Al salir, varía el área por donde sale el chorro. El área por donde sale el chorro, a medida que yo muevo el cono para adelante o para atrás, esta área se hace más grande o se hace más pequeña por donde sale el chorro. Entonces, este cono sirve para regular el caudal que sale por ahí. Para regular el caudal que sale por aquí, pues va a haber fricción, ¿verdad? Por un lado va a haber fricción, porque estoy de alguna manera tapando. Pero por otro lado también estoy variando el área, ¿verdad? Entonces, yo al variar el área, varío el caudal. Pero al variar el área va a haber fricción, y esa fricción sí que afecta la velocidad de salida. Entonces, hay una velocidad teórica, pero como yo quiero regular el caudal, voy a provocar fricción en la salida, y entonces esa velocidad teórica de salida se va a ver reducida por un factor Kn. Entonces, Kn es un factor que compensa por el efecto de fricción debido a la regulación de ese caudal, a la regulación del área por donde va a salir esa velocidad, ¿verdad? Entonces, Kn es el coeficiente de velocidad de la tobera, ¿verdad? Y C1 es la velocidad del chorro. Entonces, hay una velocidad C0, que es la velocidad teórica del chorro, y al regular el caudal, voy a regular el área de la boquilla, voy a provocar fricción, y entonces esa fricción va a reducir la velocidad teórica del chorro, ¿verdad? Entonces, la velocidad teórica se ve reducida aún más por ese factor Kn debido a la fricción provocada por la regulación del área, la regulación del caudal que va a salir por la tobera. Entonces, ¿cómo queda la eficiencia de la tobera? La eficiencia de la tobera se caracteriza por un subíndice N. N es del inglés nozzle, que significa tobera. Nozzle. Entonces, ustedes van a la literatura, ¿verdad? La eficiencia de la tobera, sobre todo en libros en inglés, ¿verdad? Que es la mayor cantidad de referencia que hay sobre este tema. Bueno, pues tienen la eficiencia de la tobera. La tobera la abrevia con una N, ¿verdad? De nozzle. Bueno, entonces, ¿cuál es la eficiencia de la tobera? Por un lado, yo tengo una energía potencial que se ve reducida por el HF de la tubería de bajada, pero lo cierto es que aquí, justo antes de salir, yo tengo una energía disponible H efectiva. Y de esa H efectiva, parte de esa energía se va a convertir en energía cinética del chorro, pero no toda. Entonces, el cambio de HE a C1, a la energía cinética del chorro, ¿verdad? Tiene la eficiencia que le mide la conversión de energía efectiva, de la altura efectiva a energía cinética del chorro, esa es la eficiencia de la tobera. Entonces, la eficiencia de la tobera me compara la energía cinética del chorro en unidades de altura, ¿verdad? Contra la energía disponible, la altura efectiva en unidades de altura, ¿verdad? Entonces, si yo divido estas dos,
yo voy a tener la eficiencia de la tobera. Ahora, cabe mencionar que C1 al cuadrado sobre 2G, ¿qué es? Es la energía cinética del chorro. Es decir, es la energía efectiva menos la energía que se perdió por la fricción en la boquilla, ¿verdad? Entonces, conceptualmente es esto. Yo tengo una energía efectiva y aquí se pierde energía debido a la fricción en la boquilla. Es un delta HN. Entonces, HN menos delta HN me va a dar la energía cinética del chorro. Claro, en unidades de altura, porque HE está en unidades de altura, ¿verdad? Entonces, la energía cinética del chorro en unidades de altura es HE menos el delta HN. Pero ya definiendo la eficiencia de la tobera, es la energía cinética del chorro comparado con la energía disponible, que es la altura efectiva. Entonces, vamos a definir la eficiencia hidráulica, ¿verdad? Como el producto de la eficiencia del rodete por la eficiencia de la tobera. Entonces, fíjense bien, yo tengo un HE que se va a convertir en una velocidad del chorro. Entonces, aquí yo tengo una eficiencia de la tobera, que es la conversión de la altura efectiva a la velocidad del chorro. Y luego tengo la interacción del chorro con el álave del rodete. Entonces, esa interacción tiene una eficiencia de rodete. El producto de esas dos eficiencias me lleva desde la altura efectiva hasta lo que teóricamente podría observar el álave del flujo. Entonces, el producto de esas dos eficiencias es la eficiencia hidráulica, ¿verdad? La eficiencia hidráulica de la turbina. Entonces, la eficiencia hidráulica de la turbina es el trabajo que teóricamente se podría obtener al final de esa cadena comparado contra la energía disponible desde antes de entrar a la tobera. La energía disponible desde antes de entrar a la tobera en unidades de energía por unidad de masa es la altura efectiva por la gravedad. Altura efectiva por la gravedad me da la altura efectiva en unidades de energía por unidad de masa. Y si lo comparo con tu trabajo en unidades de energía por unidad de masa, bueno, pues tengo la eficiencia que va desde lo disponible hasta lo que teóricamente se podría obtener del rodete, ¿verdad? Y entonces, yo aquí puedo hacer regla de la cadena. Yo sé que este cociente me define eficiencia hidráulica, pero este cociente lo puedo partir en dos. Trabajo por unidad de masa sobre energía cinética del chorro por energía cinética del chorro sobre energía disponible de la altura efectiva. Y entonces yo sé que esto ya lo acabamos de ver, esta es la eficiencia del rodete, y esto lo acabamos de ver, esta es la eficiencia de la tobera. Entonces, la eficiencia hidráulica es el producto de las dos eficiencias, de la eficiencia del rodete por la eficiencia de la tobera. Y entonces, ya casi terminamos. Si desde la altura efectiva, la energía disponible, hasta la interacción del chorro con el álave, yo tengo la eficiencia hidráulica, la eficiencia hidráulica me lleva desde lo disponible hasta lo que teóricamente podría convertir en trabajo. Pero luego tengo la fricción de la rueda con el eje y la fricción aerodinámica. Entonces, el trabajo que teóricamente yo podría obtener, ¿verdad? Desde la energía efectiva hasta la eficiencia, hasta el trabajo que teóricamente yo puedo obtener, ahí tengo la eficiencia hidráulica. Pero todavía me falta la eficiencia mecánica. Eso es lo que, el trabajo W es lo que yo teóricamente podría obtener de la rueda, ¿verdad? Entonces, pero todavía hay que convertirlo en rotación del eje. Y lo que teóricamente yo puedo obtener a rotación del eje, pues ahí todavía me falta otra eficiencia, que es la eficiencia mecánica. Entonces, la eficiencia global de toda la turbina es la eficiencia hidráulica por la eficiencia mecánica. Desde la energía disponible hasta la salida de la tobera es la eficiencia de la tobera. De la tobera a la interacción con el álave es la eficiencia del rodete. El producto de estas dos me lleva desde la altura efectiva, desde lo disponible, hasta lo que teóricamente puedo obtener de la turbina. Pero porque la turbina está sometida a fricción, todavía hay deficiencia mecánica que hay que considerar
y ya el producto de esas tres eficiencias ya me lleva desde el inicio hasta el final, ya para convertir en energía eléctrica. Entonces, el producto de esas tres eficiencias es la eficiencia global de la rueda Pelton, ¿verdad? Entonces bueno, ya vimos cuánto vale la eficiencia hidráulica, eficiencia del rodete y eficiencia de la tobera. Y ya vimos cuánto vale la eficiencia de la tobera. La eficiencia de la tobera es este cociente. Entonces ya definimos la eficiencia del rodete, ya definimos la eficiencia de la tobera. Lo único que nos falta definir es la eficiencia mecánica. Y una vez que definamos la eficiencia mecánica, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, entonces ya podemos sacar una fórmula para la eficiencia global de la rueda Pelton en la instalación hidráulica, ¿verdad? Entonces en la clase de mañana vamos a hablar de la rueda Pelton, vamos a hablar de la eficiencia mecánica, cómo modelarla para sacar una fórmula de la eficiencia global de la rueda Pelton. Pero eso ya lo vemos el día de mañana y mañana vemos ejercicios también. Entonces, este es el apunte 4.2. Hay que subir a la plataforma. Entonces, materiales de clase. Y vamos a subir el apunte 4.2. Todavía nos falta, mañana terminamos el apunte 4.2, ¿va? Todavía nos falta ver algo de ahí. Entonces, esta es la clase de hoy. Entonces, antes de despedirme, ¿alguna pregunta o comentario? Profe, tengo una pregunta. Sí, dime. Del examen del viernes de la unidad 2, Sí. más o menos, ¿qué va a venir como los de tarea? Mira, del examen de la unidad 2 les voy a poner dos ejercicios. Uno va a ser de cavitación, muy parecido al problema que les puse en la tarea. Y el otro les voy a poner uno muy parecido a uno que hicimos en clase o de tarea. Entonces estudien la tarea y estudien los ejercicios que hicimos en clase, ¿verdad? Estudien los de ventiladores y los de bombas. Puedo poner un problema que hicimos en bombas y lo pongo como si fuera un ventilador, o puedo poner un problema de los que hicimos en ventilador y lo planteo como si fuera una bomba. ¿Eh? Entonces, estudien, véanlo así, ¿verdad? Todo lo que tengan de clase, estudien todos los problemas que hicimos de bombas, imagínense que fuera un ventilador, todos los problemas que hicimos de ventilador, imagínense que fuera una bomba, ¿verdad? La metodología es igual, simplemente hay que adaptarlo a cada situación. Y el otro problema es que les voy a poner un problema de cavitación, entonces nomás estudien eso. ¿Ok? Y nada más, y mañana les hago un comentario sobre la tarea, ¿verdad? Porque no les di la solución, pero mañana les hago un comentario sobre el ejercicio, sobre todo el de cavitación, ¿verdad? Que les voy a poner en el examen. Entonces, el día de mañana les hago un comentario sobre la solución del ejercicio que me hicieron de cavitación en la tarea. ¿Ok? Ok, profe. Sale, vale. Entonces, mañana les digo, sí tenía planeado hacerlo, ¿ah? Yo sé que es importante que me pregunten, ¿verdad? Pero sí tenía esa consideración para ustedes, ¿no? Entonces, mañana hablo un poquito acerca de eso y al final de la clase y al viernes tenemos el examen, ¿verdad? Bueno, entonces hoy vimos algunas fórmulas de rueda Pelton, mañana vamos a ver otras fórmulas y luego pasamos a ver un ejemplo. Entonces, dejo de grabar.